A 18.000 pies sobre California, los controles quedan muertos. El yugo se resiste. El horizonte se quiebra en vertical, luego se invierte. El P-38 Lightning cae dando tumbos por el cielo como una hoja en un huracán. Un cadete de 18 años tiene 10 segundos de vida, a menos que el propio giro contenga la respuesta. Febrero de 1943. El viento del desierto en Muro Draila que sabe a tiza y gasolina. Filas de casas de doble botalón brillan con el calor, sus hélices contrarrotativas chasqueando mientras se enfrían. El P-38 Lightning de Lockheed es la silueta más distintiva del inventario de las Army Air Forces. Un interceptor bimotor construido para velocidad y altitud. 2 motores Allison Mayo de 1710 montados en botalones alargados. Un NL central que aloja la cabina y el armamento. Tren de aterrizaje triciclo que hace que parezca pertenecer al futuro, no a 1943. Pero los pilotos están muriendo en él. Los accidentes de entrenamiento aumentan cada mes. El Lightning entra en giro sin aviso. Una vez que empieza a caer dando vueltas, los procedimientos estándar de recuperación fallan. Tirar del yugo y añadir timón opuesto. El método de manual inculcado a cada cadete desde la Gran Guerra no hace nada. A veces acelera la espiral mortal. Los instructores dicen a los cadetes que se eyecten si el giro dura más de 2 rotaciones. Mejor un aterrizaje en paracaídas que clavarse en el Mojave a velocidad terminal. La guerra se expande más rápido de lo que la doctrina puede adaptarse. La producción de caza supera al entrenamiento de pilotos. Llegan nuevos aviones con peculiaridades de manejo que nadie entiende por completo. El P-38 entró en servicio tan rápido que los envolventes de vuelo siguen parcialmente inexplorados. Los ingenieros de Lockheed saben que la configuración de doble botalón crea empuje asimétrico bajo ciertas condiciones. Saben que la compresibilidad se convierte en un problema en picados de alta velocidad. Pero la dinámica del giro en un caza bimotor es una frontera que nadie ha cartografiado por completo. En Muroc Army Airfield, los cadetes rotan por el entrenamiento avanzado de cazas. La mayoría llega con menos de 200 horas de vuelo. Aprenden tiro, vuelo en formación e interceptaciones a gran altitud. El P-38 exige delicadeza. Sus hélices contrarrotativas eliminan el par, pero introducen complejidad. Los procedimientos con un motor fuera requieren corrección inmediata o la aeronave guiña hacia un giro plano. Los cadetes practican aterrizajes con un solo motor hasta que la memoria muscular supera al pánico. Algunos son dados de baja. Unos pocos mueren. Los mecánicos saben algo que las salas de instrucción no. En la línea de vuelo, los jefes de equipo comparan notas después de cada incidente. Ven patrones en los informes de restos. Las entradas en giro ocurren durante maniobras agresivas. Tirones fuertes a baja velocidad aérea. Toneles bruscos con entrada de timón no coordinada. Una vez invertido, el avión resiste toda acción correctiva. Un jefe de equipo lo menciona a un instructor de vuelo. El instructor se encoge de hombros. La doctrina dice, eyectarse. La doctrina está escrita con sangre y física. Nadie la cuestiona. Si quieres más historias como estas, dale like y suscríbete para que estas vidas no sean olvidadas. Se llamaba Ralph Hoffer, nacido en Salem, Missouri, en 1924. Un chico de granja con manos firmes y una mente cableada para los sistemas. Aprendió a conducir un tractor a los 9 años, reconstruyendo el carburador cuando se inundaba. A los 14, podía desmontar un motor y diagnosticar fallos de encendido solo por el sonido. Su padre llevaba una granja modesta que sobrevivió a la depresión gracias a la frugalidad y las habilidades de reparación. Ralph heredó ambas. La escuela se le daba fácil, especialmente las matemáticas. Veía las ecuaciones como rompecabezas, problemas con soluciones conocibles. Su profesor de física destacó su intuición para fuerzas, palancas, momento y fricción. Ralph no memorizaba fórmulas.
Entendía por qué funcionaban. Cuando el camión de un vecino se quedó sin frenos, Ralph improvisó un bypass hidráulico temporal usando una bomba de bicicleta y tubería de cobre. Aguantó lo suficiente para llevar el camión a casa. Se alistó 3 semanas después de Pearl Harbor, demasiado joven con 17, pero su certificado de nacimiento era convenientemente impreciso. El reclutador echó un vistazo a su complexión, delgada, fuerte de granja, y a sus puntuaciones en las pruebas, y estampó los papeles. Ralph quería ser piloto, no por gloria. Quería entender cómo funcionaba el vuelo desde dentro. La escuela en tierra lo fascinaba. Aerodinámica, el principio de Bernoulli, como un ala genera sustentación al acelerar el aire sobre una superficie asimétrica. Dibujaba diagramas en los márgenes de su manual, anotando ángulos de pérdida y diferenciales de presión. El entrenamiento primario tuvo lugar en biplanos Stearman, alas de tela y cabinas abiertas. Ralph voló solo tras 7 horas. Su instructor señaló su suavidad en los mandos, su capacidad para sentir la aeronave a través de la vibración y el sonido. Volaba por instinto, pero un instinto cimentado en la lógica mecánica. En vuelo en formación, mantenía posición sin deriva. Durante acrobacias, gestionaba la energía con precisión, convirtiendo altitud en velocidad y de vuelta sin desperdiciar momento. El entrenamiento avanzado lo llevó a Muroc y al P-38. El Lightning era una especie distinta. El doble de peso, el doble de potencia, el doble de complejidad. Ralph lo estudió como antes estudió motores de tractor. Caminaba por la línea de vuelo antes del amanecer, observando a los mecánicos dar servicio a los Allison. Preguntaba por el funcionamiento del turbocompresor, el flujo del refrigerante y el calado del magneto. A los jefes de equipo les gustaba porque escuchaba. La mayoría de los cadetes trataba a los mecánicos como utileros. Ralph entendía que ellos conocían el avión de maneras que los pilotos nunca conocerían. Voló su primera salida en P-38 una fría mañana de enero. La carrera de despegue se sintió eterna. El morro se mantuvo alto, bloqueando la visibilidad frontal hasta que el tren triciclo se elevó. Entonces el desierto quedó atrás, y los dos Allison cantaron en armonía. Ralph sintió la rigidez del fuselaje, la forma en que resistía las entradas de alabeo a baja velocidad. Sintió el leve guiño al aumentar potencia en un solo motor. Interiorizó la retroalimentación, construyendo un mapa mental de cómo respondía el Lightning a las entradas de control a lo largo de su envolvente de vuelo. Pero nadie le había enseñado qué hacer cuando ese envolvente colapsaba. El problema no era nuevo. Era estructural. El diseño de doble botalón del P-38 creaba una asimetría aerodinámica que amplificaba los errores. En un cazamonomotor, un giro es violento pero predecible. La aeronave rota alrededor de un eje vertical. Morro abajo, un ala en pérdida. La recuperación se enseña en el entrenamiento primario. Reducir potencia. Neutralizar alerones. Aplicar timón opuesto para detener la rotación. Empujar el yugo hacia adelante para romper la pérdida. Esperar a que aumente la velocidad aérea, nivelar. Pero el P-38 desafiaba esta lógica. Su centro de gravedad se situaba entre dos motores alejados del NL central. En un giro, un botalón subía mientras el otro bajaba, creando un movimiento de volteo que resistía las entradas convencionales. El timón perdía autoridad al separarse el flujo de aire. Los elevadores montados en el NL central quedaban protegidos por el armazón giratorio. La técnica estándar de recuperación, timón opuesto y palanca hacia adelante, a veces lo empeoraba. Los pilotos aplicaban timón completamente opuesto y la aeronave transitaba a un giro plano invertido. Irrecuperable, fatal. Los ingenieros de Lockheed lo sabían. Emitieron guías de manejo. Evitar maniobras a baja velocidad por debajo de 10.000 pies. Nunca tirar de más de 4G por debajo de 250 de velocidad indicada. Si se desarrolla un giro,
reducir inmediatamente la potencia de ambos motores y desplegar flaps si la altitud lo permite. Si la recuperación no comienza en 3 segundos, eyectarse. Los ingenieros fueron honestos. No entendían completamente la dinámica del giro. Los datos del túnel de viento sugerían que los botalones gemelos creaban una interacción de vórtices que bloqueaba a la aeronave en rotación. La solución era no entrar en giro. Pero el combate no permite ese lujo. Sobre Nueva Guinea y África del Norte, los pilotos de P-38 se enfrentaron a Cirrus y Messerschmitt en combates de giro. El Lightning tenía velocidad y potencia de fuego, pero no podía girar como un Cirrus. Los pilotos que lo intentaron, que tiraron con fuerza del yugo a baja velocidad para poner los cañones en el objetivo, a menudo entraban en giros. Algunos se recuperaron, muchos no. Los informes posteriores a la acción lo mencionaban con cautela. Aeronaves perdidas durante maniobras de combate. Causa indeterminada. Testigos informaron haber visto al P-38 dando tumbos, luego una estela de humo, sin paracaídas. Los mandos de entrenamiento difundieron las advertencias. La evitación del giro se convirtió en doctrina. Los instructores lo inculcaron a los cadetes. No exceder el envolvente de giro del Lightning. No tirar y bancar a baja velocidad. Si te encuentras en un giro, eyectarse. La aeronave es prescindible. Tú no. Era un consejo sólido respaldado por docenas de accidentes mortales. Pero también significaba que el P-38 no podía volarse hasta sus límites teóricos. Su rendimiento en giro estaba constreñido por el miedo tanto como por la física. Algunos cadetes ignoraron las advertencias. Jóvenes que creían que la habilidad podía superar al diseño. Unos pocos intentaron salir de los giros usando fuerza bruta. Alerón a fondo contra la rotación, potencia máxima en un motor para crear empuje asimétrico. Estas técnicas improvisadas funcionaron ocasionalmente. Más a menudo no. Los investigadores de accidentes encontraron restos esparcidos por millas cuadradas. La fuerza del impacto tan grande que la identificación requirió registros dentales. Ralph Hoffer leyó los informes de incidentes. Vio el patrón. Los giros ocurrían durante virajes agresivos, por lo general en el área de entrenamiento durante combates simulados. Los pilotos tiraban fuerte, perdían velocidad, entraban en pérdida de un ala. La aeronave se invertía bruscamente y comenzaba a caer dando tumbos. La mayoría se eyectaba de inmediato, pero Ralph notó algo en los relatos de supervivencia. Los pocos pilotos que se recuperaron describieron no hacer nada. Dejaron de luchar contra los mandos. Esperaron. Y a veces, no siempre, el Lightning se ordenaba solo. Ralph guardó ese detalle. Ocurrió un martes. Cielo despejado, ligera turbulencia. Ralph volaba acrobacia en solitario a 18.000 pies. Su perfil de misión incluía bucles, toneles y giros Immelmann. Estaba practicando gestión de energía, intercambiando velocidad por altitud y de vuelta. Aprendiendo a sentir el borde del envolvente sin cruzarlo. Entró en un tonel lento a 250 nudos. Aplicación suave de alerón. El horizonte giró. Mantuvo el tonel, invertido, observando girar el Mojave abajo. Entonces la velocidad se drenó más rápido de lo esperado. El morro cayó. Corrigió con presión hacia atrás en el yugo. Demasiado. El ala entró en pérdida. El P-38 se quebró a la izquierda. El mundo dio tumbos. Panel de instrumentos. Cielo. Desierto. Cielo. El giro se desarrolló al instante. Ralph sintió la rotación nauseabunda, las fuerzas G empujándolo de lado en el arnés. Su oído interno gritó. Instintivamente clavó timón derecho. Nada. El giro se aceleró. El altímetro se desenrolló. 17.000 pies. 16.000. La doctrina decía eyectarse.
La mano de Ralph se movió hacia el disparador de la cúpula. Luego se detuvo. Pensó en los relatos de supervivencia. Los pilotos que no hicieron nada. Soltó el yugo. Palanca neutral, timón neutral, ambas palancas de gases a ralentí. El Lightning continuó girando. 15.000 pies. 14.000. El desierto llenó su visión. Se obligó a esperar. El giro se sintió eterno. El estómago se le anudó. El sudor empapó su cuello a pesar del frío a la altitud. Entonces lo sintió. Un leve cambio en la rotación. El morro bajó un poco más. El giro se ralentizó. No se detuvo. Se ralentizó. Ralph no se movió. Dejó caer a la aeronave. 13.000 pies. El giro pasó de plano a morro abajo. La velocidad comenzó a aumentar. El timón recuperó autoridad. Ralph aplicó suavemente timón opuesto. La rotación se detuvo. Acomodó con cuidado el yugo hacia atrás. El horizonte se niveló. Volaba otra vez. Las manos le temblaban. La respiración era rápida. Comprobó su altitud. 11.000 pies. Había perdido 7.000 pies en el giro y la recuperación. Si hubiera estado más bajo, estaría muerto. Pero no lo estaba. Se había recuperado. No luchando, sino esperando. Ralph niveló y orbitó. Su pulso se ralentizó. Su mente pasó de la supervivencia al análisis. Repasó la secuencia, la pérdida, el quiebre, la aceleración inicial del giro cuando añadió timón, luego la estabilización cuando soltó los mandos. La transición lenta a una actitud de morro abajo a medida que la aeronave encontraba su postura natural de caída, el retorno del flujo de aire sobre las superficies de control. Lo vio ahora. Luchar contra el giro perturbaba aún más el flujo de aire. No hacer nada permitía que la aeronave cayera en una configuración donde los mandos volvían a funcionar. No lo informó de inmediato. Quería estar seguro. La doctrina era doctrina por una razón. Una supervivencia podía ser suerte. Así que volvió a subir a altitud y lo hizo de nuevo. Deliberadamente llevó la aeronave a pérdida hasta un giro. Mandos neutrales. Gases al ralentí. Esperar. El giro se desarrolló. Cayó. 15 segundos. 20, luego el morro bajó. La velocidad aumentó. Regresó la autoridad del timón. Se recuperó otra vez. Ralph aterrizó y permaneció sentado en la cabina durante un largo momento. Los jefes de equipo se acercaron preguntando si todo estaba bien. Él asintió. Firmó la aeronave y caminó hacia el edificio de operaciones. No mencionó los giros. Todavía no. Necesitaba entender por qué funcionaba antes de decírselo a nadie. Durante las 2 semanas siguientes, Ralph puso a prueba su teoría. Cada vez que volaba solo, variaba la altitud, la velocidad aérea y la técnica de entrada en giro. Entraba en giros desde toneles lentos, desde virajes bruscos, desde pérdidas aceleradas. Cada vez seguía el mismo procedimiento, soltar los mandos. Dejar caer la aeronave. Esperar la transición aerodinámica, luego recuperar suavemente. Funcionó todas las veces. La altitud de recuperación variaba. A veces perdía 3.000 pies, a veces 6, pero el Lightning siempre salía. Empezó a ver la lógica. El diseño de doble botalón del P-38 lo hacía aerodinámicamente inestable en un giro, pero esa inestabilidad era la clave. La aeronave no quería girar. Quería caer con el morro abajo, motores hacia adelante en flujo de aire limpio. Luchar contra el giro con timón opuesto o empuje asimétrico interrumpía la transición. Los propios mandos eran un problema. Neutralizarlos permitía que la tendencia natural del fuselaje se reafirmara. Era contraintuitivo. Todo instinto decía luchar, pero la solución era rendirse.
Ralph también descubrió algo más. En los momentos previos a la recuperación, el P-38 rotaba lo suficientemente despacio como para que pudiera controlar el rumbo de salida. Un ligero toque de timón, justo cuando la velocidad aérea aumentaba, hacía girar el morro a izquierda o derecha. Lo practicó. Entrar en giro. Esperar la transición. Dar un pequeño toque de timón. Salir 90 grados fuera del rumbo de entrada, luego 180 grados. Estaba usando el giro como una maniobra táctica. Lo mencionó de manera casual a otro cadete durante una conversación en la línea de vuelo. El cadete lo miró como si se hubiera vuelto loco. Estás entrando deliberadamente en giros con un P-38. Ralph se encogió de hombros. Me estoy recuperando de giros. Hay una diferencia. El cadete se alejó. Pero un jefe de equipo escuchó. El jefe de equipo se lo dijo a un instructor. El instructor citó a Ralph. La reunión fue tensa. El instructor, un capitán con tiempo de combate en África del Norte, escuchó sin interrumpir. Ralph explicó la técnica. Mandos neutrales. Potencia a ralentí. Esperar a que el morro caiga. Recuperar suavemente. El capitán frunció el ceño. Eso contradice cada procedimiento de recuperación de giro del manual. Ralph asintió. Lo sé, pero funciona. El capitán preguntó si Ralph había documentado algo de esto. Ralph negó con la cabeza. He estado probándolo. Quería estar seguro antes de decir nada. El capitán le dijo que se detuviera de inmediato. Los giros deliberados violaban los protocolos de entrenamiento. Si Ralph quería seguir con esto, debía hacerlo por los canales adecuados, escribir un informe, presentarlo al jefe de instructores de vuelo, dejar que los pilotos de pruebas lo evaluaran. Ralph aceptó, pero no dejó de volar y no dejó de probar. Escribió el informe durante 3 noches. Incluyó condiciones de entrada, características del giro, procedimientos de recuperación y datos de pérdida de altitud. Dibujó diagramas que mostraban las entradas de control y la actitud de la aeronave a lo largo de la secuencia. Señaló que los mandos neutrales permitían al P-38 pasar de un giro plano a una espiral con morro abajo, restaurando el flujo de aire sobre el timón y el elevador. Calculó altitudes medias de recuperación y sugirió una altitud mínima segura para intentar la técnica. Mantuvo un tono factual, clínico, sin dramatismo, solo observaciones y datos. El jefe de instructores de vuelo lo leyó y luego lo remitió al enlace de pilotos de prueba de Lockheed en Muro. El piloto de pruebas, un civil llamado Milo Burcham, pidió reunirse con Ralph. Se sentaron en una sala de briefing, el informe entre ellos. Burcham pidió a Ralph que le explicara el procedimiento paso a paso. Ralph lo hizo. Burcham preguntó por variaciones, diferentes direcciones de giro, entradas invertidas, escenarios con un motor fuera. Ralph respondió a cada pregunta con especificidad. Burcham se recostó. ¿Has estado haciendo esto solo a altitud sin avión de persecución ni observador de seguridad? Ralph asintió. Sí, señor. Burcham no sonrió. O eres muy valiente o muy estúpido. Tal vez ambas cosas. Pero si tienes razón, esto podría salvar vidas. Burcham organizó un vuelo de demostración. Ralph volaría con un piloto de pruebas experimentado en persecución a altitud sobre el lecho seco del lago. Si la técnica de Ralph funcionaba, la documentarían. Si fallaba, el piloto de persecución confirmaría cuando Ralph se eyectara. Ralph aceptó. El vuelo se programó para el 9 de marzo. La mañana llegó fría y despejada. Ralph realizó la inspección previa del P-38 con especial cuidado. Revisó el movimiento de las superficies de control, verificó las cargas de combustible, probó la respuesta de los gases. Burcham lo instruyó sobre procedimientos de radio y criterios de abortaje. Si algo se sentía mal, eyectarse. No seas un héroe. Ralph asintió.
Se ajustó los arneses. Los Allison tosieron y cobraron vida. Rodó hasta pista. El avión de persecución justo detrás. Ascendieron a 20.000 pies. Ralph transmitió por radio que iniciaba la prueba. Burcham acusó recibo. Ralph redujo potencia, tiró del yugo. El Lightning entró en pérdida. Metió timón izquierdo. El giro comenzó. El horizonte giró una vez. 2. Soltó los mandos. Gases a ralentí. Cayó. El giro continuó. 10 segundos. 15. El latido le martilleaba en los oídos. Luego el morro cayó. El flujo de aire regresó. Añadió suavemente timón opuesto. El giro se detuvo. Recuperó nivelado. La voz de Burcham crepitó por la radio. Recuperación limpia otra vez. Ralph lo repitió. Giro a derechas esta vez. Mismo procedimiento. Mismo resultado. Luego un tercero entrando desde vuelo invertido. Cada vez el P-38 se recuperó. Cada vez Burcham lo confirmó. Después del quinto giro, Burcham lo dio por terminado. Eso es suficiente. Tráelo a casa. Ralph descendió, con las manos firmes y la mente clara. Lo había demostrado. Lockheed emitió un boletín técnico en menos de 2 semanas. No mencionaba a Ralph por su nombre. Describía un procedimiento revisado de recuperación de giro para el P-38. Neutralizar todos los mandos. Reducir gases a ralentí. Permitir que la aeronave transicione a una actitud de morro abajo. Luego aplicar suavemente timón opuesto y salir con cuidado del picado. Altitud mínima de recuperación 8.000 pies sobre el nivel del terreno. El boletín se envió a todas las unidades de P-38 de las Army Air Forces. Los mandos de entrenamiento actualizaron sus programas. La recuperación de giro se convirtió en parte de la instrucción avanzada del P-38. Los cadetes la practicaban bajo supervisión a altitud, con aviones de persecución listos. Las tasas de accidentes bajaron, no se eliminaron. Los giros siguieron matando a pilotos que entraban demasiado bajo o entraban en pánico, pero la tasa de supervivencia mejoró de forma medible. Los pilotos que antes se habrían eyectado ahora tenían una segunda opción. En los teatros de combate, la técnica tuvo un impacto más sutil. Los pilotos de P-38 empezaron a usar giros intencionales como maniobras evasivas. Sorprendidos por cazas enemigos, entraban en un giro deliberado, cayendo varios miles de pies en segundos mientras cambiaban de rumbo. Las aeronaves perseguidoras a menudo se pasaban de largo o perdían contacto visual. Una vez libres, el piloto del P-38 se recuperaba y se retiraba a baja altitud. No era una táctica de combate cerrado. Era una huida, pero funcionaba. Ralph Hoffer se graduó del entrenamiento de vuelo en abril de 1943. Se desplegó en Inglaterra con la 8ª Fuerza Aérea, asignado al 4º Grupo de Caza. Voló P-47 Thunderbolt inicialmente, luego pasó a P-51 Mustang. Se hizo conocido por un vuelo agresivo, por presionar ataques cuando otros rompían contacto. Sus grabaciones de cámara de tiro mostraban derribos a distancias tan cortas que los restos golpeaban su aeronave. Era intrépido. O quizás simplemente entendía el riesgo de otra manera. El 2 de julio de 1944, Ralph Hoffer lideraba una formación cerca de Ossersleben, Alemania. Su Mustang fue alcanzado por la artillería antiaérea. Testigos lo vieron intentar un aterrizaje forzoso. La aeronave se estrelló. No sobrevivió. Tenía 20 años. Para entonces, se le habían acreditado 15 victorias aéreas, aunque algunos historiadores creen que el número real fue mayor. Su nombre aparece en el muro de los desaparecidos en el cementerio americano de los Países Bajos, pero la técnica de recuperación de giros lo sobrevivió. Tras la guerra, fue refinada e incorporada al entrenamiento de cazas a reacción.
El principio de neutralizar los mandos para permitir la recuperación aerodinámica natural se volvió fundamental en la instrucción de giros en todo tipo de aeronaves. Pilotos de prueba en la base de la Fuerza Aérea Edwards citaron el procedimiento del P-38 al desarrollar técnicas de recuperación para el F-86 Sabre y, más tarde, para los cazas de la serie Century. La lógica que Ralph descubrió a los 18 influyó en el entrenamiento de vuelo durante generaciones. Los jefes de equipo en Muroc mantenían un libro de registro de arreglos inusuales e innovaciones de campo. El nombre de Ralph aparece en una entrada fechada en marzo de 1943. El cadete Howe demostró el procedimiento de recuperación de giros. Aeronave recuperada sin incidentes. Técnica recomendada para evaluación. Es una sola línea, sin elaboración, pero marca el momento en que la curiosidad de un piloto convirtió una inestabilidad letal en una aerodinámica sobrevivible. En 1952, la Fuerza Aérea publicó un estudio exhaustivo sobre las características de giro de los cazas. La sección sobre el P-38 incluía una nota al pie. Hacía referencia a un procedimiento de campo desarrollado durante el entrenamiento en tiempo de guerra, señalando que la técnica contradecía la doctrina convencional, pero resultó eficaz en la práctica. La nota al pie no nombraba a Ralph Hofer. Para entonces, la memoria institucional se había desvanecido. La técnica era simplemente parte del plan de estudios, su origen perdido entre la burocracia y el tiempo. Pero los mecánicos lo recordaban. Viejos jefes de equipo, jubilados para los años 50, contaban historias en reuniones. Recordaban al chico de granja que hacía demasiadas preguntas. Al cadete que caminaba por la línea de vuelo al amanecer, dibujando diagramas, pensando problemas que nadie más quería tocar. Recordaban el día en que demostró que caer podía ser más seguro que luchar. La aviación se construye sobre momentos como este. No grandes teorías ni programas de miles de millones, sino individuos que notan lo que otros pasan por alto, que ponen a prueba suposiciones, que se arriesgan para verificar una intuición. Ralph Hofer no inventó la aerodinámica. No rediseñó el P-38. Simplemente observó, experimentó y confió en la lógica por encima del miedo. El P-38 siguió sirviendo durante toda la guerra. Escoltó bombarderos sobre Europa. Cazó submarinos en el Pacífico. Derribó más aviones japoneses que cualquier otro caza en el teatro. Los pilotos lo amaron y lo maldijeron en igual medida. Era rápido, potente, complejo e implacable. Pero después de marzo de 1943, fue un poco menos mortal para sus propios pilotos. Hay una fotografía de Ralph Hofer tomada en algún momento a principios de 1944. Está de pie junto a un P-51 Mustang, el arnés del paracaídas suelto sobre los hombros, el rostro en sombra bajo el ala. Se ve joven, imposiblemente joven, pero sus ojos están enfocados, midiendo algo más allá del encuadre de la cámara. Está pensando, siempre pensando. Nunca escribió memorias. No dejó cartas filosofando sobre el valor o la innovación. Simplemente voló, probó y pasó al siguiente problema. Su legado es un procedimiento enterrado en manuales de entrenamiento, una nota al pie en un estudio técnico, una sola línea en el libro de registro de un jefe de equipo. Y miles de pilotos que se recuperaron de giros que antes no habrían sobrevivido. Al final, la contribución de Ralph Howe no fue un arma ni una táctica. Fue un regalo de tiempo, los segundos entre el pánico y la muerte, la altitud entre el instinto y el impacto. Demostró que a veces sobrevivir significa soltar. Que a veces la respuesta no es la fuerza sino la paciencia. Que el cielo perdona a quienes lo entienden incluso cuando mata a quienes luchan contra él. El P-38 Lightning ya no existe salvo en museos y exhibiciones aéreas. Pero la lección permanece. Confía en la física. Espera la transición. Deja que la aeronave te diga lo que necesita. Y cuando el mundo gira fuera de control, a veces lo más valiente que puedes hacer es no hacer nada en absoluto hasta el momento en que puedas hacerlo.